La palabra del Señor se encuentra en el libro según San Mateo, capítulo 25, versículo 1 al 13. Le damos lectura en el nombre del Señor. Entonces el reino de los cielos será semejante a 10 vírgenes que, tomando sus lámparas, salieron a recibir al esposo. 5 de ellas eran prudentes y 5 insensatas. Las insensatas, tomando sus lámparas, no tomaron consigo aceite, mas las prudentes tomaron aceite en sus vasijas juntamente con sus lámparas. Y tardándose el esposo, cabecearon todas y se durmieron. Y a la medianoche se oyó un clamor: «Aquí viene el esposo, salid a recibirle». Entonces todas aquellas vírgenes se levantaron y arreglaron sus lámparas. Y las insensatas dijeron a las prudentes: «Dadnos de vuestro aceite, porque nuestras lámparas se apagan». Mas las prudentes respondieron diciendo: «Para que no nos falte a nosotras y a vosotras, id más bien a los que venden, y comprad para vosotras mismas». Pero mientras ellas iban a comprar, vino el esposo, y las que estaban preparadas entraron con él a las bodas, y se cerró la puerta. Después vinieron también las otras vírgenes, diciendo: «Señor, Señora, ábrenos». Mas él respondiendo dijo: «De cierto os digo que no os conozco. Velad pues, porque no sabéis el día ni la hora en que el Hijo del Hombre ha de venir». Amén. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, que el Señor bendiga su palabra, como siempre, esta palabra que nos ha dejado a nosotros, sus hijos, ¿cierto?, para estar apercibidos, para poder escudriñarla, no estar en oscuridad, mis hermanos, saber lo que viene más adelante, poder prepararnos ciertamente, poder de manera prudente, ¿cierto?, considerar todas estas señales. Que el Señor nos bendiga y nos ayude, ¿cierto?, en esta hora a poder meditar, ustedes, ¿cierto?, junto conmigo, ¿cierto?, esta palabra que el Señor hoy día ha dispuesto para nuestra meditación. Que el Señor nos bendiga. Bien, mis hermanos, ciertamente los apóstoles, ¿cierto?, de nuestro Señor Jesucristo le habían preguntado cómo sería el tiempo del fin. Y el Señor ciertamente les comentó y les dijo las señales que habrían en los últimos tiempos. Señales que seguramente nosotros hemos visto más de alguna vez. Pero es bueno recordarlas, mis hermanos, porque a veces la memoria, ¿cierto?, es frágil, se nos olvidan algunas cosas. Y es bueno recordar, ¿cierto?, que estamos, ¿cierto?, en los últimos tiempos. El Señor Jesús le respondió, ¿cierto?, a sus discípulos y le dijo: «Mirad que nadie nos engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo: yo soy el Cristo, y a muchos se engañarán. Y oirás de guerra, rumores de guerra. Mirad que no os turbéis, porque es necesario que todo esto acontezca, pero aún no es el fin. Porque se levantará nación contra nación y reino contra reino, y habrá pestes, hambres, terremotos en diferentes lugares, y todo esto será principio de dolores». Esa es una parte, ¿cierto?, de lo que el Señor Jesús les compartió a sus discípulos, de lo que vendría más adelante en el tiempo del fin. Y hoy, mis hermanos, sin ir más lejos, los tiempos en los cuales nosotros estamos viviendo, los tiempos actuales, los tiempos que están transcurriendo, ¿cierto? Usted que tiene la bendición de conocer la palabra del Señor sabe, y en su corazón sabe, ¿cierto?, que la venida del Señor se acerca, que estamos transitando los últimos tiempos. Ha visto cómo la palabra del Señor se ha ido cumpliendo. Se levantará nación contra nación, decía la palabra, mis hermanos. Y es así, ¿cierto? Hemos visto cómo en este caso el pueblo de Israel está siendo atacado, ¿cierto? Y es un ejemplo de lo que está pasando. También hemos visto en las noticias, quizás mediante las redes sociales, cómo se ha levantado la gente en los diferentes países. Para muestra, ¿cierto?, nuestro país en 2018, ¿cierto?, tuvo bastantes protestas. Hoy día lo tiene Colombia, en Francia. Mis hermanos, si uno se pone a revisar las noticias, se da cuenta que hay un aumento de la violencia, de la ira, de la contienda, del enojo, ¿cierto?, de la intolerancia. Es cosa de estar
atentos, ¿cierto?, a las señales que están pasando. Usted también sabe, mis hermanos, cómo ha transcurrido en este último tiempo, donde las leyes morales, ¿cierto?, establecidas por la palabra del Señor, están siendo y están queriendo ser cambiadas, ¿cierto?, por pensamientos de hombre. Y eso también es cumplimiento, ¿cierto?, de la palabra del Señor, del libertinaje. Dice que los últimos tiempos, ¿cierto?, serán como Sodoma y Gomorra, donde se darán en casamiento, habrá un despertar, ¿cierto?, que es contrario a la voluntad del Señor. Y eso hoy día usted lo puede ver más allá, ¿cierto?, de las Escrituras. Usted puede, ¿cierto?, encontrar todos estos hechos, ¿cierto?, en el día a día, en las conversaciones, quizás, ¿cierto?, en los noticieros, en donde nos podemos dar cuenta de que el tiempo que estamos pasando es este tiempo, ¿cierto?, que el Señor les hablaba a sus discípulos. Y en estos tiempos, ¿cierto?, la maldad, dice la palabra del Señor, aumentará. Y la maldad, usted ha visto, mis hermanos, cómo hoy día no hay respeto por la vida, cómo no hay respeto, ¿cierto?, por quizás las mujeres, los niños, los asesinatos, ¿cierto?, la drogadicción, el narcotráfico, tantas cosas, mis hermanos, que están, ¿cierto?, a nuestra vista, y que nosotros podemos de alguna manera ir meditando que estas cosas tienen que cumplirse. Y dice la palabra que cuando la maldad aumente, ¿cierto?, el amor de muchos se enfriará. Y eso también está pasando, mis hermanos. Mucho pueblo del Señor tiene por tardanza la venida y se ha olvidado de las cosas del Señor. Se ha olvidado ciertamente, mis hermanos, de congregarse, ¿cierto? Quizás hoy día no podemos hacerlo, pero también tenemos posibilidades de poder conectarnos, de poder ver servicios, de poder escuchar alabanza, de orar en nuestro hogar. Y también se ha olvidado de todas esas cosas, porque la palabra lo dice, el amor de muchos se enfriará. Esta pandemia también, mis hermanos, nos recalca que estamos ya pisando, ¿cierto?, en los últimos tiempos. El aumento de la ciencia, mis hermanos. Usted también lo ha visto. Hoy día, más que en ningún momento de nuestra historia, la ciencia en general ha aumentado. Y ahí tienen muchos ejemplos, mis hermanos, de los tiempos que estamos viviendo. Y esto es para su meditación, para nuestra reflexión, ¿cierto? El poder decirlo a lo mejor en voz alta, el poder de pensar, mis hermanos. Yo sé que a lo mejor en su corazón, en su mente o en sus conversaciones usted medita esta palabra y se puede dar cuenta, mis hermanos, que el tiempo de la venida del Señor se acerca. Lo que el Señor le dijo a sus discípulos, lo que el Señor dejó escrito, hoy día usted lo puede ver, ¿cierto?, con sus propios ojos. ¿Y por qué hemos tomado la palabra, ¿cierto?, de las 10 vírgenes, 5 prudentes y 5 insensatas, mis hermanos, para hacer una pregunta para que usted se haga en su corazón, para que yo me la haga en mi corazón, para mi vida, ¿cierto?, para su vida, si realmente, mis hermanos, nosotros estamos preparados para la venida del Señor? Ciertamente el Señor cumple su promesa y la venida es un hecho. Todo lo que el Señor dice en su palabra, todo lo que el Señor ha escrito en su palabra, ciertamente tendrá cumplimiento, mis hermanos. Pero la pregunta hoy día, mis hermanos, de acuerdo a los versículos que hemos leído de la parábola, que seguramente usted ha escuchado más de alguna vez, es si realmente hoy día nosotros, como hijos del Señor, como pueblo de Dios, estamos preparados. Las 10 vírgenes sabían que vendría el esposo. Las 10 vírgenes estaban preparadas con una lámpara. Las 10 vírgenes tenían a lo mejor una reserva de aceite. Mas algunas, mis hermanos, fueron insensatas. Su preparación no fue lo suficiente. Y la historia la parábola que el Señor les contó, dejó escrita, ¿cierto?, en el libro según San Mateo, es para su vida y para mi vida, para preguntarnos hoy día, mis hermanos, para que nos preguntemos si realmente estamos preparados, si realmente nuestra lámpara tiene el aceite suficiente, si realmente, mis hermanos, estamos mirando y nos estamos preocupando de las cosas que realmente son importantes. Hemos dicho que estamos en los últimos tiempos, usted y yo lo sabemos, pero la pregunta, mis hermanos, para el día de hoy, para su meditación en su corazón y en mi corazón, mis hermanos, es si realmente estamos preocupados de lo realmente importante. ¿Estamos peleando la buena batalla de la fe? ¿O quizás nuestro amor se nos está enfriando, como dice la palabra del Señor?
¿Estamos realmente enfocados en nuestra vida espiritual? ¿Estamos realmente preocupados, mis hermanos, de la vida que realmente importa, que es la vida eterna? ¿O nuestro pensamiento, mis hermanos, es como a lo mejor las vírgenes insensatas? Sabemos que vendrá el Señor, sabemos que en algún momento va a llegar, pero nuestro aceite es el suficiente, mis hermanos. ¿Estamos preocupados realmente de la riqueza, cierto? De hacer riquezas en el cielo y no hacer riquezas solamente en este mundo. ¿Nuestro pensamiento está más puesto en las cosas terrenales o en las cosas espirituales? ¿Cómo podemos prepararnos de la mejor manera, mis hermanos? Esa es la pregunta. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, a pelear la buena batalla de la fe, a preocuparnos de nuestra salvación con temor y temblor, a mirar al Señor por sobre todas las cosas. Los tiempos se están cumpliendo, mis hermanos. Lo tenemos a nuestra vista, mis hermanos. Lo podemos ver, podemos sentir que estamos en los últimos tiempos, que se acerca el fin. Pero estamos orando lo suficiente, nos estamos preparando, mis hermanos. Estamos escudriñando, nos estamos preocupados de nuestra vida espiritual. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude a reflexionar, a usted, a mí, en nuestro corazón. Que el Señor nos ayude ciertamente a entender que la prioridad el día de hoy es preocuparnos de nuestra salvación, de buscarle a Él con temor y temblor, de buscarle a Él por sobre todas las cosas. No estamos en oscuridad, mis hermanos. Nosotros hoy día no estamos en tiniebla. Hoy día nosotros tenemos un conocimiento maravilloso y una salvación en nuestras manos que el Señor, por medio, cierto, de su sacrificio, hoy día nos entrega. Que el Señor nos ayude, mis hermanos, porque la palabra dice que aquel que persevere hasta el fin, aquel será salvo. Aquel que se esfuerza, mis hermanos, en buscar la mirada, el rostro de nuestro Señor Jesucristo, es el que será salvo. Aquel que sigue sus pisadas, el que le busca continuamente, el que sabe que le cuesta, el que sabe, mis hermanos, que seguramente hay cosas que aún no hemos cambiado, pero se esfuerza día a día, como la palabra lo dice, esfuérzate, sé valiente. Es la manera en que tenemos de prepararnos, porque no basta hoy día saber que estamos en los últimos tiempos si no estamos preparados. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos, porque ese día que muchos tienen por tardanza está más cerca que lo que nosotros pensamos, mis hermanos. Y si el Señor a lo mejor no viene todavía, recuerde usted que nosotros también puede venir de manera personal por su vida y mi vida. Y es por eso que el día es hoy para prepararnos, mis hermanos, para meditar, para reflexionar, para tomar esta palabra, para atesorar, para pensar un momento, mis hermanos, si estamos preparados para cuando el Señor venga, si tenemos el suficiente aceite, o solamente, mis hermanos, sabemos que va a venir, pero nuestra preparación y nuestro esfuerzo no está puesto en las cosas que realmente son importantes. Yo no le digo, mis hermanos, a lo mejor que usted no se preocupe de hacer metas más adelante, quizás de tener una linda casa o de una ampliación o de tener un auto o un terreno o las cosas que se proponga terrenalmente. Pero primeramente, ante que cualquier cosa de este mundo que perecerá, porque desnudos vinimos, mis hermanos, y desnudos nos iremos, en nuestra vida espiritual. Es por eso que es lo primero que tiene que estar en nuestro pensamiento, en nuestra vida. El poder, mis hermanos, prepararnos. Y que no seamos como aquellas vírgenes insensatas que el Señor les dijo que ya no las conocía. Que el Señor nos bendiga, mis hermanos. Que Él nos permita, junto a su palabra, al poder, cierto, haber escuchado esta meditación. Ciertamente es una corta predicación, pero lo importante y el mensaje para esta tarde, para este día, es poder reflexionar, mis hermanos. La palabra del Señor nos hace meditar, la palabra del Señor nos hace reflexionar. El Espíritu Santo muchas veces nos da testimonio de lo bien o lo mal que estamos. Y que cada uno de nosotros, mis hermanos, en nuestro corazón, en nuestro pensamiento, a lo mejor en el silencio de la noche, podamos meditar esta palabra. Que el Señor nos bendiga. Para nuestro Dios